Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ángel Gruber. Soy fotógrafo conceptual y surrealista y en este video les voy a explicar cómo hacer una fotografía conceptual. Bueno, primero hablarles un poco de lo que es la fotografía conceptual. Básicamente es hacer fotografía pensando en un concepto. Por lo general se utilizan objetos o elementos y a cada uno de estos elementos se le asigna un significado o alguna representación, bien sea personal o universal. Y que todos estos elementos conversen o se conjuguen en pro de crear esta imagen que va a representar este concepto o esta idea que se pensó inicialmente. Ahora pasemos a los pasos de cómo hacer la fotografía conceptual. Bueno, lo primero que hay que definir para hacer la fotografía es el concepto, sobre qué idea o sobre qué concepto vamos a trabajar, y en base a eso vamos a elaborar toda la imagen. Existen varias maneras de cómo obtener ideas. Nos podemos basar en nuestras propias experiencias personales, en cosas que vemos en la calle, o simplemente buscar una palabra y en base a esa palabra armar la idea. Por ejemplo, una de las técnicas que yo aprendí en un taller que hice con Joel Robinson fue tomar esa palabra y hacer un mapa conceptual basado en esa palabra. Si pensamos por ejemplo, que la palabra es cielo, ponemos esa palabra en el centro y a partir de esa palabra podemos comenzar a asociar otras ideas, otros elementos. Entonces el cielo se pueden desplegar nubes, se puede desplegar color azul, se puede desplegar, no sé, luna, estrellas, iluminación, sueños, se puede desplegar X, o sea, cualquier idea que se te venga a la mente, y luego en base de esos otros conceptos empiezas a seguir ramificando. Por ejemplo, si pensaste en cielo y a partir de cielo pensaste en nubes, después de nubes puedes pensar, no sé, en volar, en avión, puedes pensar en aire, puedes pensar en humedad, en lluvia. A partir de esa palabra como central empiezas a ramificar qué es lo que se te viene a la mente cuando piensas en esa palabra. Y en base a eso comienzas a armar una idea. O lo que puedes hacer es asociar esa palabra con sentimientos. Entonces a partir de la palabra cielo empiezas, ¿qué sentimientos se me vienen a la mente cuando pienso en la palabra cielo? Pienso en nostalgia, pienso, no sé, en alegría, puede ser. El significado puede ser bastante personal, tanto como uno desee. Y a partir de ahí armar toda la idea. Entonces ya ahí como tienes la base de sobre qué vas a trabajar. Una vez que tengas el concepto y la idea ya masticada de qué es lo que quieres transmitir, el siguiente paso es hacer un bosquejo. Este bosquejo es básicamente hacer un dibujo de lo que quieres poner en tu imagen. Aquí es importante definir primero, bueno, cuáles van a ser los elementos que se van a utilizar en la fotografía, cuál es la representación o el significado que tiene cada uno de esos objetos y cómo trabajan en pro de la idea sobre la cual se está trabajando. Es importante definir acá cómo va a ser la composición, cómo va a ser el ángulo, también cuántos objetos son, si tienen algún significado el número de objetos, cuál va a ser la composición de los elementos, cómo los voy a distribuir. Aquí también se podría definir qué colores vamos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Este bosquejo no tiene que ser nada elaborado. De hecho, si miran algunos de mis bosquejos, yo no soy experto dibujando, mis dibujos son bastante básicos. Si quiero una persona, represento a la persona con palitos, con caritas, con, no sé, con dibujos súper básicos, pero que transmiten la idea que voy a hacer para la fotografía. El siguiente paso es planificar la sesión. En base al bosquejo que ya hemos hecho, tenemos que ver entonces cuáles son los elementos que necesito para hacer la fotografía. Tenemos dos opciones: o buscar los elementos reales, o sea, si voy a utilizar, no sé, una flor, buscar una flor, o si voy a utilizar, no sé, una nube, puedo utilizar algodón para hacer la nube, o cualquier objeto que necesitemos para hacer la imagen. Entonces lo podemos buscar de forma real, un objeto físico, o podemos utilizar imágenes de stock en reemplazo de algún objeto. Aquí en la planificación de la sesión es importante definir qué tipo de iluminación vamos a utilizar. Vamos a utilizar iluminación natural o iluminación artificial, también pensando en cómo esa iluminación nos va a ayudar a transmitir esta idea o este concepto que queremos poner en la imagen. Aquí también definimos si lo vamos a hacer outdoor o indoor, dependiendo de la idea que hayamos bosquejado. El siguiente paso es realizar ya la sesión de fotos. Aquí básicamente lo que hacemos es poner en práctica todo lo que planificamos. Y es importante que al momento de tomar las fotos de los elementos que vamos a utilizar en la composición se mantenga una iluminación consistente o constante en todos los objetos. Por ejemplo, si vamos a un parque y vamos a tomar una fotografía debajo de un árbol, entonces lo ideal es que todos los elementos se tomen utilizando el mismo ángulo y con el mismo tipo de iluminación.
De esto garantiza o ayuda a que cuando hagamos la composición en Photoshop se vea un poco más real, un poco más integrado todo. Ahora, si utilizamos elementos como fotografía de stock, lo ideal es que cuando busquemos la fotografía en el banco de imágenes, busquemos las imágenes que más se parezcan a la iluminación que nosotros vamos a tomar o que tomamos en la sesión, o que los elementos tengan una iluminación bastante uniforme o bastante suavizada, para que al momento de pasar a Photoshop, cuando tengamos que ajustar la iluminación para hacer la integración de toda la imagen de la composición, no sea tan trabajoso y se nos haga un poco más fácil. En uno de mis videos anteriores, en uno de los pasos les mostré cómo hacer corrección de iluminación de una manera muy fácil, es básicamente utilizando curvas en Photoshop. Aquí les voy a dejar una tarjetica, así que pueden ir a verlo. El siguiente paso, una vez que hemos hecho la sesión de foto y tenemos una foto de cada uno de los elementos que vamos a utilizar en la imagen, es hacer la postproducción. Y básicamente en este paso es donde ocurre la magia, donde ya lo tenemos todo y básicamente lo que tenemos que hacer es crear la imagen en Photoshop. Bueno, yo utilizo Photoshop, pero puede ser cualquier otra herramienta de edición que a ustedes les parezca. O no necesariamente tiene que ser un fotomontaje, puede ser una fotografía que viene ya directamente de la cámara con todos los elementos. Por ejemplo, hay fotógrafos que juegan mucho con lo que son los reflejos, o simplemente toman fotografía de los elementos que quieren representar, pero tal cual como son. Tienen la iluminación ya bien definida, tienen ya definido dónde van a estar sus objetos y todo viene directamente de cámara con unos ciertos ajustes. Entonces este trabajo de postproducción se hace un poco menos engorroso. Ahora, si es un trabajo donde es necesario hacer un fotomontaje dadas las características del concepto o de la idea que está armada, este último paso es fundamental. Entonces, bueno, en este paso básicamente lo que se hace es primero escoger cuáles son las fotos que vamos a utilizar finalmente en la imagen. Luego de escoger las fotos se hace el recorte de todos esos objetos. Luego se pueden hacer ajustes de iluminación, ajustes de color, se puede armar la composición desde cero si es que la imagen se va a armar completamente desde cero. Bueno, se hace, digamos, todos los ajustes para finalmente hacer la imagen. En mi serie de videos anteriores les mostré en detalle todo este paso de postproducción, cómo hacer un fotomontaje en Photoshop, así que les voy a dejar una tarjetita acá para que vayan a ver cómo hice un fotomontaje desde cero, y ahí les explico paso a paso cómo hacer esta postproducción, así que ir a ver. Bueno, si quieren saber más de fotografía conceptual y fotografía surrealista, los invito a suscribirse a mi canal, a estar atentos ya que semanalmente voy a estar subiendo contenido nuevo. También los invito a seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram como @angelgruberfoto_ y en Facebook estoy como Angel Gruber Foto, así que vemos.